Agradecidos con el Señor por sus misericordias y por un viernes más que nos permite estar juntos. Iniciamos la semana pasada, estuvimos viendo dos videos sobre el libro de Jonás y hoy queremos pues retomar algunas ideas, algunos conceptos y poder reflexionar alrededor de este libro muy conocido para todos. Tal vez el libro de Jonás es de los libros más leídos porque su historia es una historia tremendamente significativa y que podríamos inclusive hasta decir que se sale de lo común, de lo habitual. Inclusive, tenemos que decir que el libro del profeta Jonás es un libro eh, que desconocemos el autor. El hecho de que el libro lleve el nombre de Jonás no significa que Jonás lo escribió. Lo que significa es que el autor de este libro está contando la historia del profeta. O sea, el libro ni siquiera son una serie de oráculos y de mensajes de parte del profeta al pueblo de Israel. Es un autor contando la historia del profeta, hablándonos de Jonás y de su experiencia. Inclusive, así como muchos de los libros proféticos, no se habla mucho no se dan muchos detalles del profeta. Eh, lo más interesante de todo, cuando pensamos en el autor y en el estilo de este libro, lo llamativo es que fuera de lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Jonás y lo que dice Segunda de Reyes 14:25, lo que podemos tener como referencia de este hombre es que él fue profeta en el norte de Israel y que profetizó en los días de Jeroboam segundo. Cuando leemos Segunda de Reyes, y si tiene su Biblia allí a mano, vamos a encontrar la siguiente cita. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gadefer. Qué interesante, porque fuera de esta cita en Segunda de Reyes 14:25 y la cita que se hace en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás, nosotros no tenemos una referencia adicional sobre Jonás. Básicamente eso es lo que conocemos de él, no tenemos mayores referencias. Probablemente un profeta del norte de Israel que profetizó en una época cercana al siglo 8 antes de Cristo. El libro pone en evidencia de parte de este profeta un ardiente nacionalismo y en cierta medida un sentimiento anti-extranjero que era común en medio de muchos hebreos en aquella época, principalmente porque los judíos, el pueblo hebreo, veía muchas naciones a su alrededor básicamente como enemigos, como pueblos con los cuales ellos tenían disputas y con los cuales ellos tenían cierto tipo de distanciamiento por razón inclusive de temas religiosos. Israel estaba convencido de que su relación con Dios lo preservaba, mientras que las otras naciones pues eran pueblos que adoraban a otros dioses. Y el libro pone de manifiesto algunas cosas en Jonás que probablemente eran también sentimientos que afloraban en el corazón de muchos judíos, en el corazón de muchos hebreos en aquel momento histórico. Es por eso que la mayoría de posturas hablan o dicen que el libro pudo haber sido escrito entre los años 760 y 745 antes de Cristo, una época particular donde Jeroboam era rey sobre la nación, sobre Israel, y que una época donde Asiria, interesantemente Nínive era una ciudad de Asiria, vivía un tiempo interesante. Ese periodo de 15 años entre 760 y 745 fueron años
donde Asiria vivió tiempos de ciertas complejidades, hambrunas, temores de tensiones con otras naciones y un posterior, para el año más o menos 760, una época también donde él empezó a convertirse a Siria en una amenaza para Palestina, para la región donde estaba Israel. Entonces, esta era una región del mundo y una época convulsionada, una época donde las naciones estaban mirando las situaciones políticas que se vivían con sus vecinos, pero también donde se tenían que lidiar con muchos fenómenos, hambrunas, sequías y circunstancias de este tipo. Es probable que en una época como esta es que Dios le dice al profeta en medio de momentos internos difíciles para Siria, pero también donde la nación empezó a tomar cierta hegemonía y poder en medio de la región y empezó a convertirse en una amenaza para Palestina y para los israelitas. Entonces, es en una época así que Dios le dice al profeta que él debe de ir a dar el mensaje a esta ciudad, a Nínive, una ciudad principal en Asiria, y probablemente en el corazón de Jonás se generan una serie de sentimientos internos. Bueno, ¿cómo Dios me pide ir a un lugar a predicar a una gente con la cual nosotros tenemos un cúmulo de tensiones? Un cúmulo de situaciones difíciles. Podríamos pensar que Asiria era un prototipo del enemigo, de alguien con el cual se tenían relaciones convulsionadas, relaciones tensas. Y Dios me dice que debo de ir y predicar el mensaje a este lugar. Y vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Entonces, el autor de este libro hace una narración biográfica. Una narración biográfica es una narrativa donde se habla de un personaje en particular, donde se menciona a este hombre, Jonás, y se dice lo que Dios le convoca a hacer y le dice qué es lo que él le ha llamado a hacer. Y Jonás toma la decisión en un inicio de que lo mejor que puedo hacer es huir. Y conocemos la historia y ahora vamos a hacer un breve repaso de todo ello. Pero este libro es una narración biográfica. Jonás no está hablando en primera persona aquí, hablando de sí mismo y contando su propia historia. No, hay un narrador, hay un escritor del libro. No sabemos quién es, que cuenta la historia de Jonás. Recordemos, muchos libros de la Biblia llevan el nombre de su personaje principal, pero eso no significa que el personaje principal fue el que escribió el libro. El libro tiene un mensaje y un propósito interesante, porque en medio de todo esto hay un tremendo contraste entre el odio egocéntrico de los hebreos hacia sus enemigos pero por otro lado la compasión de Dios. Dios es queriendo extender su misericordia y compasión sobre un pueblo pagano, pero que necesitaba escuchar el mensaje salvífico. Y por otro lado, probablemente un sentimiento que giraba en torno a la nación que hacía que los hebreos dijesen, no, pero ¿cómo? Nosotros no podemos estar en una relación cordial con los asirios en medio de todas las tensiones que tenemos con ellos. Entonces hay una tensión y ese sentimiento se ve reflejado en la actitud de Jonás. Probablemente la actitud de Jonás era la actitud que normalmente tenía cualquier israelita en aquel momento. Pero por otro lado vemos el contraste de Dios queriendo actuar de una forma compasiva, queriendo que el mensaje pudiese llegar a este pueblo y ellos pudiesen escuchar el propósito redentivo de Dios. Hay un contraste en la preocupación de Dios y en la preocupación de Jonás. Probablemente la preocupación de Jonás giraba en torno a sí mismo, giraba en torno a la nación de Israel,
giraba en torno a su pueblo. La preocupación de Dios estaba también asociada con otras naciones y otros pueblos a los cuales él quería que el mensaje pudiese llegar y ellos pudiesen arrepentirse y volverse a Dios. Eh, es interesante porque esto lo que hace es enfocarnos en el valor intrínseco de los hombres. Dios en este hermoso libro lo que nos trata de hacer ver es que el ser humano tiene un valor especial para Dios. A pesar de que el ser humano esté en pecado, vivo alejado de Dios, el ser humano esté distante de Dios, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El ser humano, a pesar de su condición de pecado, tiene un valor para Dios porque Dios lo creó, inclusive los pecadores. Eso no significa que Dios se agrada de la maldad y del pecado de los hombres, pero sí debemos de entender que esos hombres que están allá afuera y que probablemente viven alejados de Dios, fueron creados por el Señor. Fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque el pecado ha tomado control de sus vidas y viven conforme a sus pecados y maldades, ellos merecen la compasión divina y es el enfoque de este libro y el mensaje de este libro. Y Dios lo demuestra al convocar al profeta y decirle, tienes que ir y tienes que dar el mensaje en medio de este lugar. Hay un contraste entre la gratitud de Jonás. Jonás estaba agradecido con Dios porque lo rescató de ese gran pez en el cual él estuvo. Él estaba cargado de gratitud en medio de todo eso. Pero interesantemente estaba cargado por la gratitud que Dios había extendido hacia él, pero estaba resentido por la actitud de amor que Dios estaba queriendo tener hacia los ninivitas al llevarles el mensaje. O sea, por un lado, él llegaba y decía, gracias Dios porque me rescataste de la muerte, me rescataste de esta situación que vivía al estar en este gran pez. Pero él no reaccionaba igual cuando veía esa actitud de intervención de Dios queriendo impactar y tocar la vida de los ciudadanos de Nínive. Y en ese sentido, él en lugar de tener gratitud de que Dios estaba extendiendo y queriendo impactar a este pueblo, a esta ciudad, en lugar de eso su corazón estaba cargado de un sentimiento negativo hacia ellos. ¿Qué, qué contraste, verdad? Qué contraste. Me siento complacido con lo que Dios hizo hacia mí, pero lo que Dios está haciendo hacia otros, no me siento tan contento por eso. Allí nos damos cuenta de mucho de lo que hay en nosotros los seres humanos, que nos enfocamos en nosotros mismos y aplaudimos lo que Dios está haciendo conmigo, pero que no aplaudimos lo que Dios está queriendo hacer con otros. Y principalmente cuando esos otros son mis enemigos, cuando esos otros son aquellos con los cuales yo no me siento cómodo, aquellos con los cuales yo veo con cierta enemistad y con cierta molestia. Es un libro cargado de contrastes, pero que tiene una tremenda confrontación para nuestros corazones. Por eso el mensaje y el propósito de este libro va a estremecer, nos estremece porque nos hace ver la actitud tan egocéntrica que muchas veces tenemos en función de nosotros, porque nos sentimos muy cómodos cuando las bondades de Dios, Dios las manifiesta hacia mí, pero cuando Dios quiere extender su gracia sobre otros, entonces ahí sí no nos sentimos tan cómodos, porque ese otro no me cae bien, porque ese otro es alguien con el cual no me siento cómodo. Entonces, es interesante porque en medio de una introducción a este libro, nos damos cuenta que el libro es una narración de lo que sucedió a un profeta. No es una serie de mensajes del profeta que él da al pueblo de Israel, sino que se nos narra lo que el profeta le aconteció. Y ese es el mensaje del libro.
El mensaje del libro gira en torno a lo que le sucedió al profeta y es de allí donde Dios quiere dar una enseñanza o quiso dar una enseñanza a Israel y nos quiere seguir dando una enseñanza a nosotros. Mire, no se menciona nada en el libro de la actividad profética de Jonás en Israel. No se menciona absolutamente nada. Simplemente se menciona de lo que Dios le convoca a hacer. Y en medio de esa convocatoria se nos habla de la reacción de Jonás. Dios le da un mandato a Jonás. Él debe de ir a predicar a Nínive. Si usted ve el versículo 2 en sus Biblias, mire lo que dice. Le dice Dios al profeta Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo que Dios le está diciendo al profeta, ve y diles que ellos han pecado. Confróntalos con su maldad, confróntalos con su pecado, porque la única manera de que alguien se vuelva de su mal camino es siendo confrontado con su maldad. Bueno, tú eres el profeta, ve y haz un anuncio, ve y proclama el mensaje en medio de esta gente. Pero cuando vemos el relato de Jonás, ¿cuál es la reacción del profeta? El verso 3 nos dice de la siguiente manera. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. La pregunta es, no se nos menciona qué fue lo que Jonás le pudo decir a Dios. Simple y llanamente, él llegó y dijo, me voy. ¿Por qué el profeta tiene esta reacción? Porque él determina no obedecer a Dios, porque era un asunto de obedecer o no obedecer, de ir a hacer lo que Dios le había convocado que hiciera o no hacerlo. Y Jonás decidió no hacerlo, decidió irse lejos. ¿Por qué razón? Bueno, el pasaje no nos dice directamente por qué razón él decidió no ir, pero probablemente lo que hemos mencionado en la parte introductoria de lo que hemos hablado en el día de hoy, probablemente porque Jonás puso en evidencia el sentimiento propio que había en medio de Israel. Un sentimiento que ponía en evidencia, las disputas y las tensiones que había entre israelitas y asirios. Y probablemente lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás era algo inconcebible para él. ¿Cómo Dios me convoca de ir a predicar a un pueblo y a un grupo de personas, a una ciudad, que son nuestros enemigos? Y ahí sale a relucir probablemente el nacionalismo propio de Jonás y de la mayoría de israelitas, que no se sentían cómodos con gente como los asirios y como muchos otros. Dios estaba queriendo llamar la atención de esta ciudad, hacerlos reaccionar para que se arrepintiesen de sus pecados. Pero Jonás llega y dice, no, me voy. Y probablemente la razón es porque en él había un sentimiento que prevalecía, un sentimiento que estaba allí presente en su vida y él decidió mejor irse y no cumplir con lo que Dios le había convocado. Él escapa. ¿Qué es lo que sucede después? Alguien que me ayude a leer desde el capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 16. ¿Qué sucede en ese escape cuando él determina irse lejos de la presencia de Dios? ¿Quién me ayuda a leer desde el verso 4 al verso 16 del capítulo 1? Yo le leo, pastor. Gracias. Libro de Jonás, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave
y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Interesante. En medio de toda esta circunstancia y en medio de su vida, Jonás experimenta una tempestad y todos los que iban en esta embarcación. Ya en medio de las circunstancias, ellos se enteran de que Jonás era un hombre hebreo que servía a Jehová, pero que estaba huyendo de su presencia, y inmediatamente se percatan: esta es la razón de todo lo que nos está pasando. Obviamente el Dios de este hebreo está trayendo su juicio sobre él y su trato sobre él por causa de su desobediencia. Al final de cuentas, ellos deciden lanzarlo, pero ahí no iba a terminar la historia, porque Dios tenía preparado algo. Dios tenía preparado algo como Él lo sabe hacer en medio de las circunstancias, porque Dios quería algo con Nínive, y obviamente Dios iba a buscar la manera de que Nínive escuchase el mensaje, fuese con Jonás o fuese con otra persona, pero en este caso Dios había decidido que Jonás iba a seguir siendo el candidato número uno para ir a Nínive. Entonces Dios interviene en medio de esta situación. Jonás es lanzado al mar y Dios prepara todas las circunstancias. Y mire lo que dice desde el verso 17, 1:17 hasta 2:10. Y ahí le voy a pedir a alguien más que me ayude a leer desde el capítulo 1, verso 17 hasta el capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Jonás 1:17 hasta 2:10. ¿Quién me ayuda a leer? Buenas noches, lo leo. Dice así: eh, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi corazón y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, la historia pues nos plantea que un gran pez se traga a Jonás y por 3 días y 3 noches él está allí. Y en medio de su angustia y de todo lo que él estaba experimentando, que Dios tiene un trato particular con él, hasta el momento en que el pez, Dios decide que lo vomite a la orilla del mar y él se salva de esa experiencia traumática que vivió. Claro, un relato que como vamos a ver más adelante, algunos catalogan como mitológico o ficticio, y que algunos han llegado a pensar que más bien es una forma exagerada de hablar de algún momento de angustia. Puede ser que el gran pez fuese el océano y que estuviese flotando en el agua por 3 días. Y no necesariamente que el pez, ese enorme pez, haya sido un pez literal, dicen algunos. Bueno, como vamos a ver más adelante, pues pareciese que la historia puede ser interpretada o debe de ser interpretada desde una perspectiva histórica real. Eh, Dios a lo largo de la Biblia utilizó mecanismos, medios, instrumentos que no necesariamente eran los habituales y los normales para ejecutar sus acciones sobrenaturales. Y porque esto podría ser la excepción, aunque algunos tienden a interpretar esto de una manera diferente y decir que es algo, una forma de hablar de lo trágico que experimentó Jonás al estar flotando en el agua y en medio del mar y toda la angustia que él vivió durante esos días hasta que Dios lo guardó y permitió que llegara a la orilla. Bueno, del tema de Perdón, pastor, tenía una consulta. Sí. Ahora que menciona, no, es que no sé si es como entré un poco tarde, nada más quería, me viene a la cabeza lo que usted acaba de decir, el tema de la inmensidad y de probablemente cómo él experimentó estar en el mar y flotó. Eso quiere decir que él no sabía nadar o no había, o sea, me pregunto un poco, pues, porque el estar así en el mar flotando, aparte que estaba vulnerable, probablemente no sabía nadar. Bueno, no sé, el texto no dice si sabía nadar o no sabía nadar. Lo que estoy planteando es que ese es el argumento de algunos Claro, que cuestionan la historicidad del relato del capítulo 2 con relación al pez. Hay algunos acercamientos que sí son literales y que dicen, sí, ciertamente eso pasó. Y hay otros que dicen, no, eso es una historia ficticia, es una alegoría o una historia que lo que trata es básicamente de hacernos ver la experiencia difícil que él pasó durante esos días. Y tienden a ver el tema del pez simplemente como la experiencia compleja que experimentó, pero esa es una interpretación de algunos, no necesariamente la mía. Pero el planteamiento que algunos usan para tratar de explicar esto, o sea que la interpretación de esta experiencia, algunos dicen sí, es literal, otros dicen que es una historia ficticia
que trata de ilustrarnos algo. Y por eso usted va a escuchar de parte de algunas distintas interpretaciones. Ahora vamos a estar hablando un poco de cómo se acercan algunos a mirar esta historia de este gran pez. A partir del capítulo 3, ya cuando él está en la playa, cuando él es vomitado por el pez, cuando llega a este lugar después de esta experiencia traumática y compleja, Dios le da una segunda oportunidad a Jonás, pero con la misma comisión. Dios llega y le dice ciertamente, bueno, yo te salvé, te guardé, te sostuve en medio de todo lo que viviste y en medio de todo esto te convoco a lo mismo. Dicen los primeros 5 versículos del capítulo 3, vino de palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Les empieza a advertir. Verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. No, mire que Dios convoca al profeta, él va y empieza a proclamar el mensaje y les dice, ciertamente esta ciudad va a ser destruida. Asiria probablemente tenía conflictos con muchos pueblos y la nación en medio de ver todas las tensiones internas que estaban viviendo, el pensar de que iba a venir un pueblo contra ellos, probablemente hizo que esta nación ante el mensaje del Señor y de lo que Dios estaba por hacer, se arrepienten delante del Señor, se visten de cilicio desde el menor hasta el mayor. Dice la Biblia desde el verso 6 hasta el 10 del capítulo 3 que el rey decreta ayuno nacional y los pobladores se vuelven de sus malos caminos. Lo interesante de todo esto es que el texto nos narra cuál es el resultado de la proclamación de Jonás. Jonás ciertamente proclama un mensaje que Dios le da, la gente reacciona, es tocada, es impactada y se arrepienten. Pero lo más interesante del relato es que después de que Nínive reacciona ante el mensaje que da el profeta, es que Jonás se apesadumbra en extremo y se enojó, dice el capítulo 4, versículo 1. Una reacción inusual. ¿Por qué él tenía que sentirse incómodo, enojado por el hecho de que había un pueblo que se arrepintió y reaccionó ante el mensaje que Dios le había dado al profeta? ¿Por qué él tenía que sentirse incómodo? Bueno, muchos de los planteamientos a la hora de acercarse al texto es que ese sentimiento nacionalista de él y de muchos otros hebreos o israelitas probablemente no las hacían sentir muy cómodos de ver que Dios extendiese su gracia y su cuidado y su favor sobre alguien que no fuese Israel. Y él, incómodo y molesto por eso, dice que se enoja y se vuelve delante de Dios. Y leemos los primeros 4 versículos y le dice al Señor en el verso 2 del capítulo 4, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él llega y le dice, Señor, yo sabía que iba a pasar esto, que si se arrepentía este pueblo, pues sí, tú ibas a mostrar tu clemencia y tu piedad sobre ellos, porque eres un Dios tardo en enojarte
y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Él estaba indispuesto porque el pueblo y Nínive se había arrepentido y habían experimentado la gracia divina. ¡Qué tremendo! Alguien enojado porque reaccionaron y respondieron al llamado de Dios. Indispuesto porque ese pueblo, y lo único que podríamos evidenciar de esa reacción es el hecho que en Jonás había una indisposición de que Dios estuviese extendiendo su misericordia sobre Nínive, porque él como israelita y como muchos israelitas consideraban que Nínive no era merecedor de la gracia divina. Dios quería extenderla, pero Jonás llegaba y decía, no, pero es que ellos no la merecen. Ellos no merecen esa gracia. Él sale de ese lugar, sale indispuesto, se queda en una enramada, a la sombra, en medio de un calor incesante, hasta ver qué acontecería con la ciudad. Me voy a quedar aquí para ver qué es lo que pasa. Me voy a quedar aquí para ver qué sucede ahora después de que esta gente se ha arrepentido. ¿Qué pasa con ellos? Después de eso, dice el versículo 6, y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, en medio de que él estaba en ese lugar indispuesto por todo lo que estaba pasando en Nínive. Dios hace que crezca una calabacera, una planta, una enramada sobre él, lo protege del sol incandescente y dice, para que él esté allí cuidado en medio de su enojo y de su malestar, yo voy a extender mi cuidado sobre Jonás, ya que él está ahí indispuesto. Él se fue como el hijo enojado que está indispuesto por algo que le dijo al papá y se fue, se sentó en una esquina, ahí hablando en voz baja, indispuesto y enojado por lo que Dios había hecho. Pero dice la Biblia a partir del versículo 7 en adelante, que la indisposición de Jonás se acrecentó cuando amanece, porque al caer el alba, dice verso 7 del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Le cayó una plaga a la calabacera al amanecer. Y aconteció que al salir al sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo y hasta la muerte. Oye, tú estás enojado porque la calabacera se secó y ahora el sol te está pegando sobre la calvicie, sobre la cabeza. eh, y estás indispuesto con eso. Y él le dice, sí, estoy enojado porque el pueblo se arrepintió y porque no tengo calabacera y con este calor insoportable de verano que está haciendo. Y Jehová le dice en el verso 10, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad grande, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La indisposición exagerada de Jonás mostraba que había un problema, y el problema real no era tan solo la calabacera, sino que el problema real con él era que estoy en esta encrucijada, viendo a esta gente que se arrepintió, yo aquí indispuesto por todo lo que sucedió aquí con esta gente, y teniendo que soportar este clima, teniendo que enfrentar estas circunstancias climatológicas, y en medio de todo esto pierdo la calabacera que me protegía en medio de todo lo que estoy pasando. Y Dios le dice, te preocupas por una calabacera y te enojas conmigo, porque yo me preocupo por estos hombres y por todo lo que hay en esta ciudad. ¡Qué tremendo!
Y uno empieza a hilvanar este mensaje, empieza a mirar este relato. Voy a pasar estas partes, estas las vamos a ver al final, porque en medio de todo esto, uno se dice, ¿cuál será el mensaje espiritual de este relato? ¿Cuál es el mensaje que Dios estaría queriendo darle a Israel? Un libro que está en el canon del Antiguo Testamento, que tanto judíos y cristianos consideramos como un libro inspirado por Dios. Inmediatamente nos preguntamos, ¿pero qué enseñanza tiene este libro para nosotros? ¿Qué era lo que Dios estaba queriendo hablar a través del autor de este libro al narrarnos la historia de Jonás y que quería enseñarle a Israel? Y que nos quiere enseñar también a nosotros hoy. Bueno, hay algunos planteamientos y algunas verdades espirituales profundas que necesitamos mirar en este pasaje. Mire, Jehová no está limitado a la tierra donde su pueblo vivía. Dios no era solamente el Dios de Israel. Dios es el Dios de toda la tierra. Y cuando decimos que Dios es el Dios de toda la tierra, significa que Él es el Dios que controla todo. Él es Señor sobre toda la creación. Aunque las naciones hayan determinado vivir en sus propios caminos, estar alejados de Él, aunque las naciones hayan determinado caminar en sus propias sendas y haciendo su propia voluntad, Dios sigue siendo el Dios de toda la creación. Y si Él quiere extender su misericordia sobre alguien, Él la va a extender. Él va a extender su favor sobre alguien, sobre aquel que Él quiere. Sea que a usted se sienta cómodo con eso o no se sienta cómodo con eso. Hace muchos años escuchaba y leía la historia de un famoso nazi que vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él pues tuvo que pasar pues años preso por causa de todas las situaciones que la mayoría de nazis enfrentaron en juicios por causa de las decisiones que tomaron en medio de la guerra. Él cumplió con su sentencia y él escribió un famoso libro. Y en medio de ese libro él contó la experiencia que él tuvo con el cristianismo. Él tuvo una experiencia con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios profundo que lo llevó a volverse a Dios y experimentó un nuevo nacimiento. Y él, desde su experiencia de un hombre nacido de nuevo, contaba lo que fue su viaje, lo que había sido su viaje hasta ese momento en que escribe el libro. Él cuenta su viaje y muchas de las cosas que él experimentó. Mucha gente que lo conocía y sabía, porque él nunca negó que él vivió en esa época y que él tuvo que pagar por sus delitos. Mucha gente llegaba y decía, no, yo, esa supuesta experiencia con Dios que tú tuviste, yo no puedo creer que eso sea cierto. Le decían algunos, él narra en su libro. ¿Por qué? Porque un hombre tan malo como tú no puede cambiar. Claro, él en su libro escribe, ciertamente yo no podía cambiar, pero el Dios de la Biblia sí me cambió. El Dios de la Biblia sí impactó mi vida y aunque he tenido que vivir con las secuelas de mi experiencia y con las secuelas de mi vida pasada y asumir mi responsabilidad por todo lo que hice, sé que Dios ha producido un cambio profundo en mi corazón. Qué tremendo es cuando usted lee una historia así, porque nosotros los seres humanos somos dados a decir, no, en muchos casos, esta gente sí es digna de misericordia de Dios, pero este no, porque este es muy malo. Este ha sido muy malo. Jamás Dios podría tener misericordia de gente como esta. Jamás. Y sabe, Dios, que es el Dios de la creación, Dios sobre toda la tierra, Él extiende su misericordia sobre el que Él quiere. ¿Cuántos de nosotros éramos de lo más vil que había en este mundo? ¿Cuántos de nosotros éramos de la gente más corrupta y más mala que podía existir? Y Dios extendió su favor sobre nosotros, porque Dios es un Dios clemente y dispuesto a perdonar, no importando la magnitud
del pecado de algunos. Dios es un Dios que muestra su gracia aún a los más pecadores, aún aquellos que están distantes del Señor. Dios es un Dios que extiende su gracia sobre el que Él quiere. Su gracia común la extiende sobre, inclusive sobre gente mala. Su gracia salvadora, Él también la extiende sobre mucha gente que ha vivido lejos de Él. Él extiende su gracia sobre ellos. Mire que es interesante, porque la mayoría de profetas antes del exilio babilónico, llámese Amós, llámese Miqueas, llámese Oseas, llámese la primera parte de Isaías del capítulo 1 al 39, todos ellos, el enfoque de su mensaje siempre estuvo dirigido a condenar la idolatría de Israel. Jonás es el único de los profetas preexílicos, o sea, antes del exilio babilónico, que su enfoque no está en la idolatría y en el pecado de Israel. Su enfoque está en el deseo del corazón de Dios de tocar el corazón de otras naciones. El corazón de aquellos pueblos alrededor de Israel. ¿Y a qué instrumento Dios quería utilizar para llevar ese mensaje? A la misma nación de Israel. Y por eso cuando vemos la reacción de Jonás, nos percatamos que esa reacción de Jonás probablemente pone en evidencia el sentimiento de una nación que no se sentía muy cómodo de pensar que Dios extendiese su gracia sobre otros, que no fuese sobre Israel. Dios da a conocer su propósito redentor a Jonás. Nosotros inclusive hoy podemos conocer el propósito redentor de Dios cuando vamos a la Biblia y nos damos cuenta de que Dios quiere que usted y yo podamos ser embajadores suyos, que llevamos el mensaje del evangelio a otros. Porque Dios tiene un propósito redentor para con la humanidad y Dios escoge instrumentos y medios para que sean aquellos que llevan el mensaje. Mire, Dios muchas veces necesita quebrantar corazones para que entendamos sus planes. Dios tuvo que hacer pasar a Jonás por una experiencia compleja para confrontar su corazón. Ya en la segunda oportunidad, cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, él no puso ninguna objeción. Él fue probablemente indispuesto, probablemente internamente no muy convencido de tener que entrar en una ciudad pecadora, de tener que poner sus pies sobre la tierra de un lugar donde vivía gente mala, incircuncisos y gente contaminada por el mal. Pero él va y predica. Dios tiene muchas veces que hacernos pasar por experiencias complejas, como las de Jonás, para que reaccionemos y nos sintonicemos con los planes de Dios. ¡Qué tremendo! Jehová nos recuerda en esta historia que nuestros planes no siempre están sintonizados con los planes de Dios. Y que en la Biblia no todos aquellos que fueron convocados por Dios para hacer algo necesariamente respondieron positivamente a Dios. Hubo algunos que inicialmente no lo hicieron, como el caso de Jonás. Y Dios tuvo que usar ciertos medios para decirnos, mira, yo tengo un plan contigo. ¿Cuántos de nosotros puede ser que Dios nos está llamando y convocando a hacer algo? Y nosotros también como Jonás estamos tratando de huir o hacernos los desentendidos, los de oídos sordos y decir, Dios no te escucho, Dios no te escucho, aló, 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 no está sirviendo, Señor, no te oigo. Y tratar de decirle al Señor, no te estoy entendiendo lo que me estás hablando. Y en el fondo entendemos muy bien lo que Dios está queriendo de nosotros, solamente que nosotros queremos irnos por otro camino. Y cuando eso sucede, Dios toma acción para procurar convencernos. El libro del profeta anticipa inclusive un nuevo pacto en donde los gentiles están incluidos dentro del propósito divino. Es que dentro del plan divino siempre estuvo que todas las naciones de la tierra
se volviesen delante de Dios. La promesa a Abraham fue en Génesis 12 que a través de la descendencia de Abraham todas las naciones de la tierra recibieran la bendición de Dios. Entonces, el propósito divino siempre ha sido de que todos los hombres experimentasen. Si Dios escogió a Israel, no porque según Deuteronomio capítulo 7, era porque Israel era mejor que otros pueblos. No, Dios escogió a Israel porque él quería que Israel se convirtiese en su instrumento para que otras naciones pudiesen venir a un encuentro con Dios. ¿Cuál fue el problema de Israel en el Antiguo Testamento? El problema de Israel es que ellos empezaron a girar en torno a una fe exclusivista, donde ellos veían a Dios como su posesión. No, este es el Dios de Israel. Y Dios, eso de que Dios extiende su gracia sobre otros, para algunos en Israel era un asunto complejo. ¿Por qué? Porque otros pueblos son idólatras. Ellos no pueden. Y si hay alguien de esos pueblos que va a conocer al Dios vivo y verdadero, tiene que hacerse un prosélito judío y adoptar la fe judía y salir de ese entorno. ¿Qué? Para poder experimentar al Dios de gracia. Pero para muchos hebreos, concebir al Dios extendiendo su gracia sobre otros pueblos era algo inconcebible. Y por eso el profeta Jonás nos anticipa de que ciertamente Dios siempre ha tenido en mente aquellos que están lejos, aquellos que viven alejados de Dios, aquellos cuya actitud y cuyo corazón es un corazón duro, endurecido por el pecado y por la maldad. Nosotros muchas veces miramos a la gente a nuestro alrededor y decimos, no, esa gente, esa gente es durísima, esa gente son malos, pecadores. Esa gente, ¿cómo se llama? Yo no creo que Dios pueda hacer algo con gente como esta. Y empezamos a categorizar y empezamos a pensar que algunos sí son dignos de la gracia divina y otros no, por factores políticos, religiosos o de mucha índole, y empezamos a decir, no, Dios no puede tener un trato con este tipo de gente. Yo recuerdo que yo tuve una experiencia así similar. Yo experimenté un cambio profundo en mi vida cuando conocí al Señor allá en mi época de adolescencia. Y yo tuve una vida compleja, yo tuve una adolescencia difícil, una época de mi vida bastante sumergida en muchas dificultades de toda índole. Y en medio de todo eso, había gente que supo de mi experiencia con Dios y muchos de ellos llegaban y le decían a otros amistades mías, yo no puedo creer que Gustavo haya tenido una experiencia con Dios. Eso de que está yendo a una iglesia debe ser por otra razón, pero yo no creo que un tipo de estos pueda cambiar. Un hombre que de 100 palabras que hablaba, 90 eran palabras oeces. Yo no creo que Dios haga un cambio, transforme una vida de esta manera. ¿Sabe? En medio de todo eso, muchas veces nosotros eh, planteamos y pensamos, no, Dios no puede cambiar este tipo de gente. Dios solamente cambia a este otro tipo de personas. Muchas veces nosotros miramos a nuestro alrededor naciones, pueblos, etnias, personas, gente que ha estado en medio de sus realidades de vida compleja y pensamos, no, este tipo de gente no cambia. Este tipo de gente siempre va a ser igual. ¿Y sabe algo? El Dios de la Biblia es un Dios capaz de impactar el corazón de la gente y Él quiere impactar a la humanidad. Por eso cuando venimos al libro de Jonás vemos al Dios de bondad y de misericordia extendiendo su gracia y favor sobre aquellos que están alejados de Él. Por eso usted y yo no podemos hacer acepción y diferencia con la gente.
Dios puede tocar el corazón más duro. Dios puede extender su favor sobre aquellos que para nosotros pareciese ser imposible, que Dios pueda cambiar ese corazón y esa vida. Porque Dios es el Dios de los imposibles, porque Dios es el Dios que puede transformar los corazones de roca y transformarlos en corazones de carne y sensibles que responden al mensaje del evangelio. El propósito de Dios es que las naciones le conozcan, que un día las naciones vengan rendidas delante de la presencia del Señor y le adoren. Que un día las naciones vengan delante de la presencia de Dios y se rindan delante de Él. Ese es el propósito divino. Y usted y yo somos Jonases, que Dios está convocando, que Dios les está dando, los está comisionando para ir, para que podamos vivir una vida integral y una misionalidad de todos los días, donde el evangelio lo compartamos a otros permanentemente, constantemente, y podamos transmitir ese mensaje de esperanza al que lo necesita. Entonces, no limitemos la gracia de Dios pensando que esa gracia es exclusiva para unos cuantos. No, la gracia de Dios está ahí disponible y Él quiere que todos escuchen. Él quiere que todos escuchen. Por eso la responsabilidad que usted y yo tenemos de compartir el evangelio y de llevar el evangelio a otros. Jonás es un prototipo de aquel que es convocado por Dios para llevar el mensaje y para transmitir vida a aquellos que están muertos en sus maldades. Pueden haber hombres, ciudades, personas como Nínive, cargados de maldad, que probablemente usted no quisiera ni siquiera acercárseles. Usted ni siquiera quisiera abrir su boca para hablar con ellos. Pero ellos también son merecedores de la gracia divina, de que el mensaje del evangelio pueda ser compartido con ellos y que ellos también tengan la oportunidad de escuchar ese mensaje de esperanza. Así que el libro de Jonás es un libro intensamente misionero, enclavado en medio del Antiguo Testamento. Es un libro que nos pone un vivo ejemplo de alguien que es convocado por Dios para ir. Alguien lleno de prejuicios. Claro, pareciese que Jonás tenía tremendos prejuicios. Parecía que Jonás y ciertamente tenía tremendas situaciones internas que lo hacían pensar, no, yo la verdad no quiero ir a este lugar. Él estaba más preocupado por lo suyo, estaba más preocupado por una calabacera y porque la calabacera se secó y ya él no tenía una sombra, pero en él no había no había ni la más mínima motivación ni el más mínimo interés de que el cuidado de Dios se extendiese sobre Nínive y la gracia de Dios se mostrase sobre ellos para que ellos escuchasen el mensaje. Qué tremendo es cuando, amados hermanos, nos preocupamos por cosas que no son tan relevantes. Muchas veces en nuestras propias vidas estamos tan ocupados y afanados con cosas que no necesariamente giran en torno a los propósitos de Dios. Y estamos ocupados en muchos otros asuntos importantes, sí, pero no necesariamente que están sintonizados con el propósito de Dios. Dios está queriendo que usted haga muchas cosas importantes que tiene que hacer en medio de la vida diaria, pero Dios también quiere que usted esté sintonizado con sus propósitos, que usted esté sintonizado con ambas cosas y que podamos ser hombres y mujeres que vivimos vidas plenas en el ámbito de la vida normal y en el ámbito de nuestro compartir el evangelio y que el evangelio se convierta en una dinámica de la vida diaria. Y por eso Jonás nos incentiva a esto, no poniendo prejuicios a llevar el evangelio a cualquier lugar y a cualquier persona. Entonces, lo interesante de esta historia, para tener un cierre a esta historia de Jonás, es que, como les dije al principio, la historia tiene tremendas lecciones para nosotros, pero también es de tremenda
reflexión para algunos preguntarse, bueno, pero ¿hasta qué punto hay ciertas secciones del libro que deberían de interpretarse, unos dicen de forma histórica o literal? Otros dicen, no, es que hay secciones del libro que deberían, y el libro mismo que deben de interpretarse de una forma mitológica o mística. Hay otros que dicen, no, tenemos que ver esto como un lenguaje parabólico. Los que dicen que la historia es una historia literal, lo que sustentan esa postura, dicen ciertamente Jonás es alguien que vivió. Segunda de Reyes 14:25 nos dice que sí, él fue un hombre que vivió en la época de Jeroboam. Y Jonás en su introducción habla de que Dios lo convocó. Ahí pareciese que ahí no hay ningún lenguaje figurado, simplemente Dios le hizo un llamado. Interesantemente, Jesús en el Nuevo Testamento usa el relato de Jonás en el vientre del pez como una señal de su propia sepultura. Y él llega y dice en Mateo 12, verso 39 al 40, él respondió, Jesús, y les digo, la generación mala y adúltera demanda señal. Los líderes religiosos judíos le estaban pidiendo señal a Jesús, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús está reconociendo de que existió un profeta llamado Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los que dicen que es una historia literal plantean este argumento. Si Jesús usó la referencia de Jonás y dijo, así como Jonás pasó un periodo de tiempo en el pez, así también el Hijo del Hombre va a estar en la sepultura 3 días y 3 noches. Ciertamente Jesús estuvo literalmente 3 días y 3 noches. Y lo que está haciendo Jesús, según esta posición literal, es llegar y decir, así como él experimentó el estar en ese pez por 3 días y 3 noches, literalmente, así literalmente yo voy a estar 3 días y 3 noches en la sepultura y voy luego a resucitar. Entonces Jesús está dando por un hecho cierto que la experiencia de Jonás no era una parábola, no era un mito, sino que era un relato real. Aunque para algunos pareciese algo fantasioso, pareciese que Jesús desde su perspectiva es que el relato es verídico. Más bien en el verso 41 del capítulo 12 de Mateo, Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación, o sea, contra ustedes, fariseos, la gente de Nínive a la cual se le predicó, y ellos van a condenarlos a ustedes, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Ellos se arrepintieron del mensaje que Dios dio a través de Jonás. Yo aquí estoy predicándolas y ustedes no están queriendo arrepentirse, más bien me están pidiendo señales. En lugar de arrepentirse, ustedes me están pidiendo señales milagrosas para que yo compruebe que realmente vengo de Dios. Bueno, ¿saben algo? Esa generación de hombres de Nínive se van a levantar en el juicio contra ustedes y los van a señalar. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y no lo hicieron. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar y nos arrepentimos. Jesús, cuando narra esta experiencia de Jonás, pareciese que Jesús está usando una referencia histórica literal. Él en ningún momento llega y dice que lo que sucedió alrededor de la vida de Jonás fue una parábola o una historia ficticia o una alegoría que Jesús mencionó. Entonces, la mayoría de cristianos sostenemos una posición literal de que realmente pasó, a pesar de que algunos pues cuestionan el hecho de que alguien pueda estar en un pez durante 3 días. Bueno, hay cantidad de relatos de experiencias traumáticas que algunas personas han vivido y que pareciesen inverosímiles, difíciles de creer, pero que sucedieron en la vida real. El relato no nos da mayores detalles,
nos da detalles de lo que pasó dentro de ese pez. Probablemente Jonás pensó, hasta aquí llegué. Y Dios en ese pez le preservó la vida. ¿Cómo y de qué forma? Bueno, Dios es Dios. El tema es que para algunos ese relato, principalmente el del gran pez, se convierte en un factor complejo. Y por eso algunos prefieren interpretar el libro de forma mitológica. Un mito es algo que trata de presentar una verdad acerca de una experiencia humana de una forma que aparenta ser histórica y donde todas las partes tienen un significado. Parece que es una historia, pero en realidad no lo es. Los que sostienen este tipo de posturas, que la mayoría de cristianos evangélicos no sostenemos esto, pero hay algunos que lo hacen, dicen de que Jonás estuviese en el vientre de un gran pez durante todos estos días es un elemento problemático en la narración. Por otro lado, los que cuestionan esta historia dicen, bueno, pero ¿en qué idioma predicó Jonás? Si los asirios tenían su propia lengua y Jonás probablemente hablaba el arameo y el hebreo, pero ¿en qué idioma les predicó? Bueno, el autor no entra en detalles. Si Jonás sabía asirio, ¿cómo se llama? O no lo sabía, él no entra en detalles, simplemente se dice que él fue y predicó. Y si predicó, bueno, lo hizo en un lenguaje que la gente lo entendió. Algunos llegan y dicen, ¿dónde hay evidencia de una conversión religiosa tan grande en esta ciudad? Porque dice que la ciudad se arrepintió. Bueno, el hecho de que documentos asirios no cuenten relatos de una enorme conversión de asirios al Dios de Israel, no necesariamente significa que la historia no sea cierta. El tema es que ha habido cuestionamientos. Hay elementos que podrían verse como míticos, sí, pero el problema es que la trama, la historia que está en estos 4 capítulos, no pareciese ser una historia mítica, porque vemos elementos históricos que se habla y se presentan sobre un personaje. Tal vez la única sección que pareciese una sección cargada de elementos inusuales para nosotros, están asociadas con ese gran pez. Ese es nuestro, tal vez el elemento un poco complejo. ¿Será Dios capaz de conservar en el vientre de un gran pez a un ser humano? Bueno, probablemente algunos dirán no. Para aquellos que conocemos el texto bíblico, nos damos cuenta de que Dios muchas veces preservó e intervino de forma sobrenatural. La resurrección de Jesús fue una acción sobrenatural de Dios, de levantar a Jesús de la tumba para cumplir con sus propósitos redentores. Por eso la resurrección también para algunos se vuelve un elemento tremendamente cuestionable. Pero el hecho de que algunos lo cuestionen no significa que no acontece. Entonces, el relato no es un relato, no es una trama mítica, es un relato histórico, con elementos extraordinarios que están allí presentes. Hay algunos que piensan que es una alegoría. Una alegoría es una narración larga cuyo objetivo es comunicar un mensaje y cada parte contribuye a su totalidad. Los que miran la historia como un relato alegórico dicen Jonás simboliza a Israel. Israel no predicó a las naciones gentiles. Lo que le pasó a Jonás es lo que le pasó a Israel. Así como Jonás experimentó todas las circunstancias en el pez, así Israel, por no predicar a las naciones gentiles, experimentó el exilio. Entonces miran una alegoría y tratan de explicar la historia dándole significado a todo. Jonás representa a Israel. La tempestad y todo lo que sucedió y el gran pez representan el exilio babilónico cuando Dios castiga a Israel por su maldad y por su pecado y por lo que Dios, el juicio que Dios iba a traer sobre ellos.
Claro, el elemento alegórico es difícil de aplicarlo a esta historia, porque más bien la historia por parte del autor pareciese ser una historia cierta de alguien que es convocado por Dios y simplemente no obedece, y Dios tiene un trato con él para luego que este hombre reaccione y lleve el mensaje. Algunos dicen que es una parábola, que así como Jesús usó parábolas en el Nuevo Testamento, relatos breves para transmitir una verdad espiritual, así también en el Antiguo Testamento hay relatos breves, parabólicos, que se usan también, y que Jonás, la historia de Jonás es una parábola. Pero en ningún lugar hay indicios de que sea una parábola, ni de que sea una alegoría, ni de que sea una historia mítica. La historia pareciese ser una historia real, extraordinaria. Pues sí, una historia extraordinaria, porque lo que aconteció con Jonás no le sucede a todo mundo. O yo no sé si alguno entre nosotros aquí ha tenido alguna experiencia en la playa y se lo ha tragado algún pez durante algunos días, y cómo se llama, y no nos ha contado la historia que tuvo y las peripecias que pasó con ese pez. Pero creo que a nadie nos ha acontecido algo de ese tipo. Dice Diana, ella menciona Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Obviamente, nosotros creemos porque hay cosas extraordinarias que Dios hace que se salen del ámbito natural. ¿Okay? Vemos a un profeta que Dios le habla a través de un asno, de un animalito, hablando de la historia de Balán y Balac. ¿Se acuerdan? En el libro de Números, Dios usó instrumentos particulares y extraordinarios para hablar al profeta. ¿Cuántos de ustedes le ha hablado algún animalito y Dios lo ha utilizado como instrumento? Bueno, a mí no, todavía no me ha hablado ninguno. No sé si alguno de ustedes que tienen gallinas en la casa o tienen un perrito, un gato, el gato les ha hablado en algún momento. Yo eso no lo sé. Pero el relato bíblico llega y dice que ha habido instrumentos inusuales que Dios ha usado para mostrar su voluntad y para intervenir en medio de la historia y entrar en el plano humano. ¿Son historias extraordinarias? Sí. ¿Inusuales? Claro que sí. Pero al final de cuentas, es Dios el que interviene en medio de todo esto. Si Dios es capaz, mire, yo he conocido historias de personas que fueron enterradas vivas en una tumba. Y de un momento a otro, personas que estaban en el cementerio escuchaban gritos. Y cuando empiezan a ver que una tumba recién terminada una ceremonia, habían gritos que salían de la tierra y empezaron a sacar la tierra y sacaron la caja y había un hombre que estaba vivo. ¿Cuántas horas tenía ese hombre allí bajo tierra? Yo no sé, tal vez horas. Y la pregunta es, ¿quién preservó la vida de esa persona? Bueno, yo no dudo que Dios intervenga en medio de la vida de las personas de formas extraordinarias para preservar la vida de una persona con la cual Dios tiene propósitos y planes particulares y especiales. Así que en medio de todo esto no nos sorprendamos cuando leamos relatos como estos y nos digamos, bueno, pero ¿cómo yo puedo tener una explicación para esto? Humanamente probablemente no tengamos una explicación, pero desde una perspectiva espiritual podemos plantearnos y decir, ciertamente Dios preservó al profeta. Lo preservó para cumplir con sus propósitos. ¿Pudo Dios haber levantado a otra persona para enviar a Nínive y dejar que Jonás muriese? Sí, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Al final de cuentas, Jonás era el instrumento y Dios estaba decidido que iba a ser él. Y que a través de su historia, él iba a estar enseñando a otros
enseñándonos y haciéndonos ver lo relevante del propósito divino de tocar el corazón de personas, de naciones y de pueblos que tiene Dios. Esta historia es una historia extraordinaria que podríamos decir que no calza de forma típica con las profecías preexílicas de los profetas antes del exilio. Es un libro profético que se sale de lo habitual de los profetas de su época, porque el lenguaje del libro es: Dios tiene un propósito con pueblos y naciones. Aun cuando Israel tenía en su corazón prejuicios y un sentimiento tal vez en contra de algunas naciones alrededor, porque para ellos era complejo pensar que Dios extendiese su gracia sobre ellos, pero Dios inclusive a Israel estaba queriendo enseñar que Dios también quería extender su bondad y su misericordia sobre otros. En medio de la predicación de Jesús vimos eso. Jesús no solamente predicó en Jerusalén. Jesús fue a regiones donde sanó personas y regiones gentiles. Y en muchos momentos llegó y dijo que él había hallado más fe en regiones gentiles que en el mismo Israel. Fue a Tiro, a Sidón y a muchos otros lugares donde compartió el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio era parte del plan divino, era que pudiese llegar también a todos. Por eso el mensaje de Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica en Pentecostés, en ese momento clave el impulso y el inicio de la iglesia del siglo I, en esa convocatoria había cantidad de gente de todo pueblo y de toda etnia, y escucharon el mensaje en sus propias lenguas, porque Dios se manifestó sobrenaturalmente y habló a todos allí. ¿Sabe? Ese era un anticipo de que Dios siempre ha estado dentro de sus planes, que todos los hombres, sin distingo de raza, sin distingo de condición, sin distingo de nacionalidad, pueda tener acceso al mensaje y que puedan escuchar de la gracia divina. Usted y yo seguimos siendo esos Jonás que Dios quiere usar para llevar el mensaje. Si usted y yo nos negamos a hacerlo o ponemos algún tipo de excusa o de justificable, tenga la plena seguridad que Dios probablemente para tratar con nosotros nos va a poner algunas pruebas, porque Dios quiere tratar contigo y quiere hacerte ver que somos los instrumentos suyos para que el mundo le conozca. Este relato misionero, cargado de misionalidad, sigue siendo un relato que tiene un tremendo impacto para nuestras vidas. Que el testimonio de Jonás siga siendo un testimonio que nos impacte, nos motive, nos inste a que compartamos con denuedo el mensaje del evangelio a todos y que nos preocupemos, no por nosotros, sino por aquellos que todavía no han oído. Así que nuestro corazón pueda motivarse para caminar y sintonizarnos con los propósitos divinos. Oramos a Él para cerrar nuestro tiempo en este momento. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por el tiempo de hoy. Gracias por la historia hermosa que encontramos concentrada en el libro de Jonás. Gracias porque esa historia tiene una profunda exhortación para nuestros corazones. Señor, perdónanos porque cuántas veces no hemos hecho acepción de personas. Cuántas veces hemos pensado de que algunas personas son mucho más merecedoras de escuchar el mensaje del evangelio. Pensamos que algunos son más dignos de escuchar ese mensaje y que otros no lo son. Perdónanos porque hemos hecho distinción de gente y hemos omitido compartir el mensaje con algunos porque decimos, no, es que esos son muy malos o es que esa gente no me cae bien.
o con esas personas no me siento cómodo. Señor, perdónanos si hemos dejado de abrir nuestras bocas y de transmitir el mensaje y tu verdad a otros. Padre, que la experiencia de Jonás nos sirva a cada uno de nosotros para poder compartir el mensaje del Evangelio de una forma profunda y coherente a aquellos que necesitan escuchar. Que miremos en la gente a nuestro alrededor, gente con profunda necesidad, a quien tú quieres que el mensaje les llegue, que el mensaje ellos lo puedan escuchar. Padre amado, ayúdanos a sintonizarnos con tus propósitos. Ayúdanos a sintonizarnos con tus planes, Señor, y a poder tener un mensaje claro y contundente que transmitamos a aquellos que necesitan escuchar de tu amor. Oh Padre, como iglesia, anímanos a poder ser esa comunidad de discípulos que llevamos el mensaje del Evangelio de una forma diligente, de una forma con denuedo, aquellos que necesitan recibir el mensaje de esperanza. Padre, gracias, gracias, Señor. A pesar del pecado, a pesar de la maldad que predomina en el corazón de muchos hombres, tú quieres que podamos anunciar tu verdad en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo instante. Señor, anímanos a hacerlo y hacerlo con diligencia. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.